Muchas bendiciones.
Bienvenido a este espacio Mensajes a la Última Iglesia. Hoy es el episodio número 3 de la serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Durante este tiempo vamos a estar mirando por qué, según la Biblia, fue que fuiste puesto en este planeta. Yo me he encontrado decenas de cristianos que viven ansiosos por descubrir cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y esta es una inquietud muy válida y razonable, pero tiene un problema. Y es que antes de poder descubrir cuál es el propósito de Dios para mí a título personal, primero será necesario entender cuál fue su propósito al crear la raza humana. Si no entendemos para qué Dios hizo al hombre, no podemos aspirar a descubrir para qué me hizo a mí en particular, porque el propósito personal siempre se deriva del propósito general. Y por esta razón, durante varios episodios voy a estar enseñando primero lo primero, por qué y para qué fuimos todos puestos en este lugar llamado tierra. La vez anterior habíamos visto que para poder descubrir el propósito de algo, conviene mirar el contexto antes de que ese algo existiera, porque el propósito siempre precede cualquier creación. Recuerde el orden. Primero hay una necesidad, luego nace el propósito de satisfacer esa necesidad. Luego se diseña una solución para satisfacer la necesidad y finalmente, como última etapa, se crea lo que se había diseñado. ¿Cómo a algunos se les ocurre, después de haber sido diseñados hace miles de años y haber sido creados hace 20, 30 o 40 años, pretender ahora decidir su propósito? Cuando hablamos de propósito, la creación se sale de la ecuación porque eso está en la jurisdicción exclusiva del Creador. Ok, pues partiendo de esta realidad, si recuerdas, nos fuimos a los primeros capítulos del Génesis, al momento antes de Dios formar al hombre, y descubrimos algo fascinante. Seguramente ya sabíamos que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, pero lo que muchos quizás desconocían es que esa expresión se repite más adelante en el capítulo 5, cuando dice que Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. O sea, que esa frase imagen y semejanza, la Biblia la usa específicamente para referirse al fenómeno de la paternidad, a la huella genética que un padre deja sobre un hijo. O sea, que si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no estaba creando cualquier cosa, estaba trayendo un hijo al mundo. En otras palabras, que el propósito de Dios al crear la raza humana fue hacerse de una familia. Y esto no es una locura teológica, de hecho lo vamos a estar confirmando a medida que vayamos avanzando en la serie. En el estudio anterior vimos también que el pecado de Adán, que no fue otra cosa que su decisión de independizarse de su fuente, causó unos efectos funestos en el hombre. Por un lado, perdió su posición delante de Dios. Habiendo sido hijo, ahora era una mera criatura más como las demás cosas vivientes. Segundo, por causa de esto, perdió la presencia de su padre. Y este hecho es importante, si recuerdas, por el principio del lugar de origen. Este principio dice que cuando un ser viviente es retirado de la fuente de donde procedió, comienza inmediatamente a morir. Y tercero, como consecuencia de la muerte espiritual, el GPS interno del hombre se averió. Sus mapas mentales se dislocaron y el hombre comenzó a llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ahora adelantemos el calendario unos cuantos miles de años hasta el presente. ¿Y qué es lo que vemos? Un despliegue majestuoso del efecto acumulado de esa muerte gradual. Las generaciones que salieron de aquella primera semilla continuaron el proceso de deterioro y esto fue trayendo a la humanidad hasta la degradación que vemos hoy. Y cuando digo degradación, no hablo solamente de la pérdida de los valores y la cauterización de la conciencia, sino del impacto de estas cosas en el alma del hombre. Cuando el hombre abandonó su fuente, le pasó una factura monstruosa a su propio corazón, factura que no ha podido pagar. Parece mentira que ya llegamos al tercer milenio, ya estamos en el futuro. Y lo que no hace mucho era ciencia ficción, hoy día es lo cotidiano. Pero es también la época en la que la fibra emocional del hombre está tejida con telarañas. La humanidad está en un bancarrota moral y emocional. Y evidencia de esto son las cifras escalofriantes de enfermedades mentales, de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de suicidio de niños y de jóvenes en todo el mundo. El precio de haberse divorciado de su lugar de origen está siendo inmanejable. Pero tú que me escuchas, sé que alguna vez escuchaste una buena noticia.
¿Alguna vez te dijeron que en Cristo hay restauración? Quizás te citaron palabras grandes de Jesús, como la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las da, yo se las doy. Quizás leíste donde Él dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Quizás leíste cuando Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero que sepa que todas estas palabras son promesas de bienestar para el que está en Cristo y son ciertas. Sin embargo, yo quiero plantear una realidad lamentable. Y es que dentro del seno de la misma iglesia hoy día vemos una cantidad desproporcionada de personas que continúan viviendo con grandes luchas internas. No estoy diciendo que se supone que no haya luchas, por favor. Jesús ya hizo claro que la aflicción estaba garantizada. Lo que sí estoy cuestionando es que estas luchas controlen los pensamientos, las emociones y las vidas de los creyentes. Yo veo un cuadro preocupante dentro de un sector de la iglesia hoy día. Por un lado, algunos viven en una ausencia crasa del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nada de eso. Otros viven en una total falta de confianza en Dios. Están felices cuando tienen dinero en el banco, pero en cuanto les falta, entran en amargura. En segundos pueden pasar de la alabanza a la quejabanza. Por eso es que la escasez es un cursito necesario en la vida cristiana. Quien no sepa vivir en escasez y ser fiel en lo poco, ni sueñe con ser puesto en lo mucho. Otros viven en una inestabilidad crasa. Un día sienten que Dios les dice una cosa, otro día Dios les está diciendo lo contrario. Estos cristianos suelen tratar de solucionar sus crisis a través de cambios, cambiando de trabajo, cambiando de iglesia, cambiando de ciudad, de país, de pareja. Otros creyentes abrazan mucho resentimiento. Ellos creen que perdonar a sus ofensores es algo opcional, a lo que no están obligados. Tienen un sentido de autojusticia desproporcionado y sienten que lo que otros le han hecho a ellos opaca el mal que ellos mismos le han hecho a otros. Estos son los cristianos con mentalidad de víctima, que culpan de sus tragedias al pastor, al líder, a la iglesia, al gobierno, a la pareja y al mundo entero si pueden. Me encuentro también cristianos con problemas de conciencia. Sienten que lo que les ocurre es el pago justo por sus pecados. No se perdonan a ellos mismos cosas que hicieron en el pasado y están convencidos que si mueren hoy, les espera el infierno. Si tomáramos a todos los cristianos insatisfechos con sus vidas y les preguntáramos si esa es la calidad de vida que Cristo vino a traer, creo que el 100% de ellos respondería que no. Pero si en la misma encuesta les preguntáramos cuál es la razón por la que sus vidas no reflejan el cumplimiento de las promesas de Dios, seguramente oiríamos tantas opiniones diferentes como encuestados. Aparte de la respuesta más honesta, que debería ser, no tengo idea. Curiosamente, yo he visto una diversidad de opiniones similar entre muchos pastores y denominaciones. Muchos líderes religiosos dirán que una vida cristiana mediocre es por falta de oración, falta de lectura de la Biblia, falta de ayuno. Otros dirán que es por falta de fe. Otros, falta de compromiso con su iglesia. Otros, falta de fidelidad en sus diezmos. Otros, pecado oculto. Otros, maldición generacional. Y la lista sigue y sigue. No quiero que me malentiendas. Algunos de estos diagnósticos pudieran ser correctos en muchos casos. Incluso, yo temo que en ocasiones el problema es tan sencillo como que la persona ni siquiera ha nacido de nuevo. Pero ese es tema de otra enseñanza. Yo quiero proponer que frecuentemente la causa de una vida cristiana pobre es una más profunda y a la vez más sencilla. Quiero que miremos la oración que Jesús hizo poco antes de ir a la cruz. Se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Quiero que veamos un par de cosas aquí. Primero, Jesús está dándole nombre a aquello que él vino a ofrecer y le llama vida eterna. Nota que él también dijo en Juan 10:10 que él había venido para dar vida en abundancia. No hay razón para pensar que la vida en abundancia y la vida eterna se refiere a dos cosas diferentes. La vida en abundancia, de hecho, no tiene que ver con riquezas materiales.
Esto sería totalmente inconsecuente con el resto de toda la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Y si así fuera, entonces los narcotraficantes estarían viviendo la vida abundante de Cristo. Es cierto que Pablo enseñó en 2 Corintios 9:8 que la provisión abundante es parte de la experiencia cristiana, pero la vida en abundancia es demasiado más que eso, es vida eterna. Pero entonces, ¿qué es esto de vida eterna? ¿Se referirá a la eternidad después de la muerte? ¿O a qué? ¿Se referirá a la resurrección nuestra, la que va a ocurrir cuando Él regrese? Te tengo una buena noticia. No tenemos que entrar en conjeturas porque en esta oración Jesús nos da la definición de vida eterna. Vamos a leer otra vez el versículo 2, pero continuemos hasta el 3. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primero Jesús le dio un nombre a ese regalo, vida eterna. Y luego se aseguró de darnos la definición. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, nota lo siguiente. ¿A quién le hablaba Jesús? Jesús le estaba orando al Padre. Pero entonces, ¿por qué le explica lo que es vida eterna? ¿Acaso Dios no lo sabe? Él hizo esta oración con una doble intención. Orarle al Padre y darle un mensaje a los que estaban escuchando. Y esta no era la primera vez que él hacía esto. Mira cuando él oró delante de la tumba de Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, que la oración de Jesús era para el Padre, pero el anuncio de la vida eterna y la definición de lo que es vida eterna era para nosotros. La vida eterna entonces consiste en conocer a Dios Padre, además de a Cristo. Recuerda lo que vimos el episodio anterior, sobre qué fue en esencia lo que sucedió en el Edén. Lo que el hombre perdió fue la conexión con su Padre, con el Padre Celestial. Y algunos dirán, ¿y qué es lo grave de eso? Bueno, solo te digo, mira la condición del mundo y de la humanidad. Esa es la seriedad de habernos desconectado de nuestro lugar de origen. Y es cierto que en Cristo esa desconexión es restaurada. El que está en Cristo ha reconectado con el Padre Celestial y goza de su paternidad. El problema es que si el creyente no sabe eso, o no lo entiende, o lo sabe solo en teoría, pero la iglesia no le ha enseñado a relacionarse con el Padre en la práctica, jamás va a disfrutar los beneficios presentes de la vida eterna, que vienen a través de la paternidad de Dios Padre. Si la experiencia de la conversión se torna religiosa y legalista, si la persona enfoca su vida espiritual en obras muertas y en conductas, si el sentido de su vida gira en torno a lo que hace y deja de hacer, ese creyente va a alimentar unos vacíos severos que van a causar un lastre en su vida y no le van a dejar vivir la vida abundante. La razón por la que muchos creyentes no experimentan esa vida abundante que Cristo ofrece es porque en la práctica no conocen a Dios Padre. ¿Tú sabías que la bendición y el favor divino asociado a la vida abundante no proceden del Dios Amo, sino del Dios Padre? Mira lo que dice la Biblia en Santiago 1:17. Leamos desde el 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y no hay cristiano que no conozca la promesa de Jesús en Mateo 7:8, que dice: Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero yo quiero que veamos el contexto de lo que Jesús está diciendo. Vamos a leer los versículos que siguen, y quiero que estés atento a los énfasis que le agregamos al texto. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Quien siempre da cuando le piden, aparece cuando le buscan, y abre cuando le llaman, es un padre a un hijo. Uno de los pasajes más importantes de la Biblia, y que contiene el mensaje quizás más osado que Jesús fue capaz de pronunciar, es el que está en Juan 14:6. Dice así:
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero, ¿qué significa eso de que Él es el camino? ¿El camino a dónde? Fíjate que Él no dijo que era el camino a la vida, ni el camino a la salvación, ni el camino al cielo, ni el camino a la eternidad. Todas estas cosas son igualmente ciertas, pero Él no dijo eso. Él dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cristo es el camino a la salvación, el camino al cielo, el camino a la eternidad, porque todas esas cosas están en el Padre, a cuyos brazos regresamos por medio del Hijo. Si tú estás en Cristo, no solamente estás en un lugar, sino que llegaste a un lugar. Cristo es el camino, el Padre es el destino. Una vez escuché a un pastor amigo usar una analogía simpática para ilustrar este problema que tienen muchos creyentes. Imagina que decides viajar a Europa, compras el tiquete, llegas al aeropuerto, haces el check-in, chequeas las maletas, tienes tu pasaporte, te montas en el avión, vuelas 8 largas horas hasta el destino, pero entonces el avión aterriza y tú te resistes a bajarte. Quieres quedarte ahí y nunca desembarcar. Sé que es un ejemplo inverosímil, pero no es muy diferente a lo que viven muchos cristianos. El avión era solo el medio, el camino. Europa era el destino. De una manera similar, Jesús es el camino, el Padre es el destino. Ahora, en realidad, esta experiencia de regresar al Padre consta de 2 eventos, uno presente y uno futuro. Mira una escritura que habla del encuentro futuro. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí lo que dice es que el destino final de los hijos de Dios es la gloria de la presencia del Padre. Ese es nuestro destino futuro gracias a la obra de Cristo. Pero el pasaje que leímos antes de Juan 14 no habla de un evento futuro, sino de algo que ocurre en el presente. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo, nadie vendrá al Padre o llegará al Padre, sino viene al Padre. Y es porque en el momento en que llegas a Cristo, llegas al Padre. Y de ahí la respuesta de Jesús a Felipe en Juan 14:8, si recuerdas, que dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí Jesús no solamente confirmó su deidad y la unidad perfecta entre Él y el Padre, sino que implicó que en el momento en que llegaste a Él, llegaste al Padre. O sea, que a diferencia del ejemplo del avión, de este camino no puedes salirte cuando llegas a tu destino. Mira lo que dice Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nota lo que dice este pasaje. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo sé que esto que voy a decir le va a chocar a más de uno, pero en la Biblia no hay ni una sola invitación a mantener una relación con el Espíritu Santo. Nuestra comunión, nuestra conexión, nuestra relación es con el Padre y con el Hijo, con el camino y con el destino. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ¿dónde queda el Espíritu Santo? El Padre es el destino, el Hijo es el camino y el Espíritu Santo es quien nos concede la conexión con el Padre y con el Hijo, que son con quienes tenemos comunión, como enseña el apóstol Juan. Y debes entender que nuestra relación con cada uno es diferente. Jesús es Señor, Dios es Padre. Al Hijo se le sirve y se le adora. Al Padre se le ama y se le pide. Por eso todas las cartas de Pablo, absolutamente todas, y te invito a confirmarlo por ti mismo, todas siempre comienzan con el saludo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nota que no solo los mencionaba a ambos, sino que también mostraba cuál debe ser nuestra relación con cada uno. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esta conciencia debería incluso afectar nuestra forma de orar. ¿O acaso no fue lo que enseñó Jesús en Mateo 6:9? Mira cómo dice. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en Juan 14:13 él dijo,
y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Quiero hacer hincapié en algo. El centro del Evangelio es Cristo y estamos llamados a establecer ese fundamento con claridad. El problema es que aunque la mayoría de las iglesias hacen un énfasis correcto en la persona de Cristo, cometen el error de dejar por fuera al Padre. Quizás no en la teoría, pero sí en la práctica. Claro que si les preguntas, te van a decir que de ninguna manera han dejado por fuera al Padre ni al Espíritu Santo. Pero el problema sigue siendo que muchos pastores quizás los mencionan en sus prédicas, pero promueven una relación exclusiva con Cristo o con el Espíritu Santo. De hecho, muchos cristianos cuando oran se dirigen continuamente a Jesús y es a Él a quien casi siempre invocan. Creo que el nombre más usado por la mayoría de los cristianos cuando oran es Señor esto, Señor lo otro, Señor. Y debes saber que eso no está mal, porque Cristo es Dios. El problema es que en muchos casos eso es un síntoma de la ausencia del Padre en el corazón. Otra vez, algunos se sorprenderán con esto que voy a decir y otros otra vez se ofenderán. Pero no hay un solo caso en la Biblia de una oración al Espíritu Santo, ni uno solo. Y algunos estarán diciendo, uy, como que el pastor José Aníbal no cree en el Espíritu Santo. Ya me los imagino. Pero ¿cómo se les ocurre decir eso? El Espíritu Santo es Dios y es parte de la Trinidad. Eso es doctrina cristiana básica. Lo único que estoy diciendo es que nadie en la Biblia jamás le oró al Espíritu Santo y que Pablo dijo que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y nunca mencionó al Espíritu. Y lo siento con el que se escandalice, pero yo no voy a pedir perdón por enseñar lo que dice la Biblia. El orden bíblico es, se le pide al Padre en el nombre del Hijo y la respuesta es operada por el Espíritu Santo. Y algunos se asustarán y dirán, o sea que Dios nunca oyó las oraciones que yo le hice a Cristo o al Espíritu. No he dicho eso. Lo único que digo es que los cristianos que suelen orarle a Cristo o al Espíritu Santo podrían estar mostrando un síntoma peligroso de desconexión del Padre. Y no hablo de una desconexión en el espíritu, porque la ruptura espiritual quedó restaurada cuando te arrepentiste y recibiste a Cristo. Yo hablo de la desconexión del corazón y de la mente, de la conciencia, lo que entendemos como el alma. El problema del creyente no es en su espíritu, es en su alma. Y por si acaso, quizás alguien esté pensando que me desvíe del tema. Esta serie no tiene que ver con el propósito de la vida. ¿Qué tiene que ver todo esto de Cristo ser el camino y el Padre el destino con nuestro propósito? Tiene todo que ver. Recuerda que fuimos creados para ser hijos de Dios y para permanecer en nuestro lugar de origen, Dios Padre, eso es propósito. Recuerda que en el instante en que Adán se retiró de esa fuente, todos comenzamos a morir. Por eso el primer paso para poder cumplir nuestro propósito es regresar a los brazos del Padre y echar raíces en su presencia, relacionándote con Él en una conexión como la que corresponde a un hijo, no a un siervo. En estos últimos minutos quiero compartirte dos grandes obstáculos que están afectando la calidad de la relación de muchos cristianos con su Padre Celestial. El primero tiene que ver con el enfoque de muchos líderes en la iglesia actual. Tristemente, muchos pastores fomentan la mentalidad de siervo, no la de hijo. Son aquellos pastores que dicen desde los púlpitos que el que no sirve, no sirve. Son los que miden la espiritualidad de los miembros de la iglesia, estrictamente sobre la base de cuánto se sacrifiquen por la obra, cuánto se congreguen y cuánto diezmen. Te voy a aclarar que esto es lo que se conoce como meritocracia, obras, y el reino de Dios tiene un espacio importante para las obras. Lo que sucede es que ese espacio no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios Padre. Tu relación con tu Padre Celestial está basada en quién eres, no en lo que haces. Y específicamente, quién eres por causa de Cristo. Recuerda que no hay destino sin camino. Pero ¿por qué encontramos esta falla en la iglesia? ¿Por qué tantos pastores están en esta mentalidad meritocrática? En algunos casos es por ignorancia teológica. Cuando el evangelio es contaminado con legalismo, este te va a exigir que pagues con esfuerzo y con obras para poder obtener y preservar tu salvación. Y muchos pastores enseñan esto porque así les enseñaron y ellos creen esta postura con honestidad. Tristemente, otros casos es por conveniencia. Hoy día en algunas iglesias hay agendas de hombres disfrazadas de agendas de reino. Y para poder cumplir sus visiones y ambiciones personales,
Muchos de estos líderes prefieren formar un ejército de siervos en lugar de una familia de hermanos, porque una familia no les sirve mucho. A muchos pastores se les olvida que antes de ser pastor, y por encima de eso, él es hermano de cada miembro de su iglesia. El segundo obstáculo para que los creyentes tengan una relación saludable, apropiada con el Padre, es el Padre terrenal. Hoy día la figura del Padre es una a veces invisible, otras veces un mal necesario, otras veces la de un ser débil, egoísta e incumplido. Y el problema, y muchos no saben esto, es que el Padre terrenal fue puesto por Dios para establecer la estructura paterno-filial con el niño, que le va a servir de plataforma para la relación de ese niño con Dios en su vida futura. O sea, la relación de un niño con su padre es la maqueta que servirá de modelo para relacionarse luego con su verdadero padre. Por eso la manera en que tú viste a tu padre terrenal, cómo haya sido tu experiencia con él y lo que opinas de él, es tu referencia inconsciente a la hora de acercarte a Dios Padre. Si tu padre terrenal te prometía y no cumplía, esa será tu expectativa con tu Padre Celestial. Si era demandante e intransigente, así tenderás a ver a Dios. Si era extremadamente complaciente, así vas a creer que es Dios y obviamente vas a sufrir muchos reveses. Por eso, si algo quiere Satanás distorsionar en el corazón del hombre, es el concepto de la paternidad y de la hombría. Él no puede tocar a Dios, pero si toca tu concepto de Él, habrá ganado la batalla en tu mente. Somos muy ingenuos si no identificamos el plan estratégico del diablo para denigrar la imagen del Padre terrenal hoy día y destruir la relación de los hijos con sus padres, porque así estará arrancando a Dios de sus conciencias. Para terminar, recuerda, cuando llegaste a Cristo, tu espíritu fue resucitado porque fue reconectado con su lugar de origen, su fuente, el Padre. Pero eso no garantiza la calidad de tu vida. Solo cuando permites que esa reconexión ocurra también a nivel de tu mente, de tus emociones y de tu conciencia. Cuando comiences a ver a Dios como el Padre de amor que es, cuando no solamente digas en la teoría que Dios es tu Padre y que Él es bueno, sino que eso sea el fundamento de tu relación diaria con Él, solo entonces comenzarás a percibir la vida abundante, la vida eterna que ya habías recibido por medio de Cristo. Esto es todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Te espero este próximo domingo para el siguiente episodio de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Que la paz de Dios sea contigo.